Amados hermanos y amigos, muy buenos días. Reciban todos ustedes una bendición que viene de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos tratando este tema. ¿El Señor te conoce? ¿Conoce usted al Señor? Es un tema bien importante para nuestra vida como cristianos. Y hay un pasaje en especial que tal vez le causa temor a muchos líderes, predicadores de la palabra del Señor y a muchos cristianos en general, y es el que está en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es una palabra bien fuerte, bien dura, podríamos decir, que el Señor expresa ante aquellos que creen que pueden engañar al Señor, que tal vez han engañado a muchas personas aquí en la tierra, en sus congregaciones, principalmente congregaciones cristianas, y tal vez llevados por un aparente éxito en su ministerio, por tal vez la cantidad de personas, la cantidad de dinero que han conseguido, o quién sabe qué otro parámetro utilicen. Pero la verdad es que no cumplen los requisitos que Dios exige para entrar en el reino de los cielos. Y nunca han sido parte del reino de Dios, porque el Señor dice: nunca los conocí. Está diciendo que nunca. Lo que ellos hicieron estaban fuera de la voluntad de Dios. Tal vez si hubo milagros, hubo liberaciones, hubo sanidades, pero todo eso estaban lejos de Dios. Y Dios, tal vez en su misericordia, actuaba allí y producía esos milagros, porque es Dios quien hace la obra, no es la persona. Y eso trae como consecuencia para muchos que se engañan. Y muchos de los que se congregan en esas iglesias también son engañados. Entonces no hay que perder de vista esto. El Señor lo que desea es que le conozcamos a Él verdaderamente, y que Él también desea conocernos. Y Él nos conoce cuando somos obedientes a Él. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y yo conozco a mis ovejas, también dice el Señor. En Nahum 1:7 dice: el Señor conoce a los que en Él confían. El Señor conoce. El Señor nos conoce. Ante pregunta de los discípulos, como dice en Juan capítulo 14, versículo 7, el Señor Jesucristo les respondió: si me conocieseis a mí, a mi Padre conoceríais también. Conocemos a Dios de una manera integral cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y el deseo de Dios es que le conozcamos a Él. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: que te conozcan a ti, el único Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto, lo que dice Juan 17:3. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que el Señor desea. En eso consiste la salvación. Ahí está hablando: en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Es la pregunta. Acercándonos a Él en oración, conociéndolo a través de la lectura, el estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Es bien importante esos dos aspectos: leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla
y acercarnos al Señor también en oración. Tener una actitud de fe y obediencia a la palabra, porque no solamente tener un conocimiento intelectual, digamos, de la palabra, sino obedecer, la actitud de tener la fe y obedecer al Señor. En eso consiste conocer al Señor. Y que también tengamos evidencia en nuestra vida del fruto del Espíritu Santo. Que se manifieste ese fruto en nosotros en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre. Que se manifieste eso en la vida de una persona realmente muestra que es un verdadero cristiano. Una persona puede ir a la iglesia cristiana, puede saber mucha Biblia, pero debe verse el fruto reflejado en una cosa práctica en su vida, en su trato con los demás, su relación con su prójimo, con sus familiares. No puede ser que usted, siendo un verdadero cristiano, sea un mal ejemplo para su familia, esté distanciada de su familia, tenga conflicto con los vecinos y no ha sido capaz de poner la paz entre ese vecino y usted, entre ese familiar y usted, porque eso se ve aún en personas que dicen ser cristianas. Entonces, el fruto del Espíritu Santo se ve en una persona que es verdaderamente cristiana, que ha conocido al Señor y que el Señor le conoce, porque eso se trata, que nosotros conozcamos al Señor para que Él, cuando nos acerquemos el día final a Él confiadamente, Él pueda decir: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y que no diga, como le dice a estos en Mateo 7, 21 al 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que procuremos desde este día acercarnos al Señor, sí, con nuestras peticiones. Necesitamos que el Señor nos resuelva asuntos de esta vida, que para muchos se torna difícil y a veces hay momentos que son duros, que hay que vencer con la ayuda del Señor, pero también nos acerquemos con la actitud de querer conocer al Señor, y conocemos al Señor cuando le expresamos nuestro amor a Él. Ame al Señor. No se relacione solamente por necesidad con el Señor, sino por amor también, y verá los beneficios, verá la bendición abundante del Señor cuando usted le ama a Él, cuando decide amar al Señor con todo su corazón y lo pone a Él en el primer lugar, no con simples palabras, sino como un hecho real. Que el Señor sea el eje de su vida, que el Señor, nuestro Dios, sea el eje de su familia, para que usted vea la bendición de Dios en su vida y en su familia. Así que, mis estimados hermanos, vamos a finalizar orando esta reflexión que nos invita a que tratemos de conocer a Dios, que nos acerquemos a Él y que vivamos conforme a su palabra. Obediencia es la clave. Fe más obediencia es lo que trae la bendición de Dios. Muchos solamente se quedan en la fe porque le han enseñado que todo solamente es fe. No, fe, obediencia, amor, manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que le garantiza a usted una vida victoriosa en esta tierra, a pesar que pase dificultades, a pesar que tenga tropiezos, tenga caída y se levante, pero al final el Señor le da la victoria. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que es poderosa. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que te deja encontrar, eres el Dios que quieres que te conozcamos, Señor. Y perdónanos por haber estado enfocados solamente en los beneficios tal vez materiales que tú nos puedas dar o de bienestar en esta tierra y no hemos atesorado para el reino de los cielos. Perdónanos por no tratar de conocerte a ti, Señor. Queremos desde hoy en adelante conocerte a ti, porque el Señor dice que debemos conocerte a ti, que en eso consiste la vida eterna, conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a ti, Señor Jesucristo, quien fue enviado por el Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, finalizamos esta reflexión deseando que Dios bendiga tu vida y que usted coja este consejo,
La palabra del Señor hay que tratar de obedecerla completamente, no en parte. Hay que leerla y ver en qué no estamos cumpliendo. Tal vez usted, eso de conocer al Señor no le suena tan familiar ni tan importante, pero si está en la palabra del Señor, es muy importante para su vida, para mi vida como cristiano. Así que deseo que Dios te bendiga, le repito, y manténgase usted en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.